¿Cómo están? Oye, qué ánimo. Súper ánimo. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Estamos agradecidos de poder estar en este lugar. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y hemos estado estudiando ya hace varias semanas el libro de Marcos. Y el nombre de la serie, de alguna forma, nos dice el tema principal. Y dice Marcos que el Evangelio es acerca de Jesucristo, ¿cierto? Quien es el Hijo de Dios. Y hemos visto hasta ahora que el evangelista ha estado diciendo muchas cosas acerca de Jesús. Voy a sacar esto de aquí un poquito. Hemos visto que Jesús es una persona que hace milagros, que perdona pecados, que echa fuera espíritus inmundos, como lo menciona Marcos, y que también es una persona que aquieta tempestades. Y por qué no decirlo, también una persona que invita a otros a seguirle, ¿cierto? Hacia él mismo. Y con todas estas cosas en mente, el evangelista nos está mostrando y también nos está invitando a meditar acerca, como decía delante hace un ratito Feliciano, a preguntarnos, ¿quién es este Jesús? Culturalmente nosotros tenemos muchas ideas acerca de quién es Jesús, ¿cierto? Jesús, sí, murió en la cruz, lo hemos visto en las películas de Semana Santa, ¿cierto? Algunas personas de hecho dicen el flaco de arriba, pero en verdad Jesús es mucho más que eso, y es mucho más que eso porque la palabra nos enseña que es mucho más que eso, y también porque Marcos se está encargando de contarnos la historia a fin de que no decirnos específicamente esto es lo que tú deberías creer, esto es lo que este Jesús, dándonos una definición, ¿cierto? Marcos nos está contando una historia, nos está invitando a participar de este relato. Y según la tradición, Marcos no escribió esto según su propio antojo. Ya esto aparece, si ustedes leen un poquito acerca de la historia del libro incluso, que Marcos escribió esto de acuerdo al testimonio de uno de los apóstoles. ¿Se acuerdan de cuál apóstol era? Lo mencionamos hace una semana, ¿no? Pedro, dicen algunos. Perfecto, de Pedro, ¿cierto? Entonces, Marcos habría escrito esto según el testimonio del apóstol Pedro. Por lo tanto, este relato no salió de su propia imaginación, ¿cierto? De lo que él escuchó, de rumores, sino de una persona que había sido testigo ocular de la historia de Jesús, en primera persona, ¿ya? Y lo que buscaba Marcos entonces era contar esta historia acerca de la persona de Jesús, pero no así como de forma general, con tantos detalles tampoco, y tampoco a cualquier persona. El Evangelio de Marcos fue dirigido a una iglesia, a una comunidad en específico. Ya en ese tiempo, en el primer siglo, a una comunidad que estaba aparentemente sufriendo persecución y muerte por la misma causa de Jesucristo en Roma. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué si estas personas están sufriendo y están pasando momentos de dificultad? A Marcos se le ocurre que lo mejor sería escribir algo para ellos para recordarles la historia de Jesús. Quizás uno dice, bueno, pero ¿para qué queremos saber esta historia en verdad? ¿De qué me sirve esta historia si yo estoy pasando tal o cual circunstancia? Bueno, Marcos está invitándonos a que nos acerquemos a esta persona a través de la historia de Jesús y que esa historia pueda tener un impacto en nuestras vidas. Un impacto que cualquier otra historia o cualquier otro consejo tal vez no podría tener en nuestras propias vidas, ¿cierto? En medio de las circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y hay un teólogo que a mí me gusta mucho que dice, el Evangelio de Jesús no es un buen consejo que nos ayuda a cambiar algunas cosas de nuestra vida, sino que en verdad el Evangelio de Jesús es la buena noticia de que Dios mismo ya hizo algo en la historia. Y eso que Dios ya hizo en Jesús es capaz de transformar nuestras vidas y también en el mundo en el que vivimos. Entonces Marcos tiene esto en mente. Él dice, bueno, si esta historia tan maravillosa de Jesucristo, ¿cierto? Quien es el Hijo de Dios, ocurrió, entonces es capaz de conmover nuestros corazones y de tener un gran impacto en la vida de las personas, y en específico de aquellos que estaban sufriendo. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, vamos a ir atrás a 3 episodios bien cortitos que anteceden esto que acabamos de leer. Luego vamos a volver a revisar el pasaje. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unas semanas vimos que Jesús se estaba moviendo, ¿cierto?, por esas ciudades, por Galilea, por esos contornos,
y viene una persona a pedirle que sane a su hija. ¿Se acuerdan? Viene un judío, un líder de estas sinagogas, y lo invita, ¿cierto?, a que por favor le ruega, ¿cierto?, que pueda sanar a su hija. Y Jesús no solo la sana, sino que el Evangelio es claro al decirnos que la niña estaba muerta. Esto no era una circunstancia tan sencilla. No tenía un resfriado, no tenía COVID, sino que había fallecido. Y Jesús se acerca, ¿cierto?, con misericordia, ahí va donde esta niña, ¿cierto?, y la trae de vuelta a la vida. Y esto es algo que nosotros debemos considerar cómo va avanzando el relato. Porque hay una palabra clave ahí que nosotros a veces olvidamos, y es resurrección. Marcos quiere que esa palabra tenga un eco en todo su relato. Desde que él lo menciona, esa palabra resurrección va a tener un impacto en toda la historia de Jesús que nosotros vamos a ir viendo. Ocurren cosas terribles, pero a veces va a sonar en nuestra mente, ¿qué pasa con este Jesús si puede resucitar a personas? ¿Por qué quizás no podría hacer esto o aquello? De hecho, después sigue adelantándose Marco en su relato y vemos algo que es totalmente opuesto a este gran milagro, que es cuando rechazaron a Jesús. ¿Se acuerda que vimos eso también y el pastor nos enseñó acerca de ese pasaje? Cuando muchas personas en Nazaret, que era la ciudad desde donde Jesús había sido criado, ¿cierto?, rechazaron su mensaje y se escandalizaron. De hecho decían, ¿cómo hace todas estas cosas si en verdad este es un carpintero nomás? En verdad el hijo de María, nosotros conocemos a su hermano, a su hermana, entonces, ¿qué tanto puede enseñarnos o decirnos? Y eso también son cosas que Marcos está poniendo en el imaginario de los que leen, por así decirlo, en nuestros corazones, en nuestra mente, cuando vamos avanzando en la historia. Hay grandes historias de milagros, pero también hay grandes historias de muchos rechazos acerca de Jesús. Y esto es algo que nosotros también lo vemos en nuestras propias vidas. Nosotros mismos hemos escuchado el mensaje de Jesús y lo hemos seguido. Pero también hemos sido testigos de que otros han escuchado ese mensaje y no han seguido a Jesús. Realmente incluso les perturba el mensaje, no les gusta, ¿cierto? Y por último, vemos que lo que inmediatamente está antes de este relato que leímos es cuando Jesús envió a aquellos 12. ¿Se acuerdan? Y los mandó a 3 cosas, podríamos decir principalmente. No sé si se acuerdan. Las 3 cosas que Jesús mencionó. A proclamar el Evangelio, ¿cierto?, el perdón de los pecados. También a echar fuera demonios, ¿cierto? Y también a sanar enfermos. Y estas 3 cosas, adivine quién las estaba haciendo antes. Jesús. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que fueran e hicieran lo mismo que él ya estaba haciendo. Lo está invitando a su misión. Y entonces en este contexto es donde aparece este relato que se nos cuentan que una persona que anunció a Jesucristo es decapitado y muere. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué Marcos me dice cosas espectaculares que Jesús hizo y estaba haciendo en ese tiempo? Pero también me cuenta una historia de que lo rechazan, de que le dicen que en verdad no es lo que él dice ser, sino que también incluso me cuenta Marcos que una persona que anunciaba a Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, lo aprendimos cuando recién comenzamos a estudiar el libro de Marcos, lo mataron. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Voy o no voy? ¿Sigo a Jesús o no lo sigo? Marcos nos tiene un poco ahí en la línea. Que nosotros podamos, ¿cierto?, guiados por el Espíritu Santo, también meditar en esto profundamente, porque Marcos nos está diciendo entonces que seguir a Jesús no es un juego. No es algo liviano. No es algo sencillo donde siempre me va a ir bien y siempre van a haber milagros y siempre la gente se va a alegrar de lo que yo voy a hacer y voy a decir. Marcos dice, no. Tal vez haya oposición. Tal vez a la gente no le va a gustar. Tal vez incluso podrías correr peligro, tu propia vida puede correr peligro. Entonces, en este contexto es donde vamos a estar leyendo esta historia de Juan el Bautista, que es un pequeño paréntesis, por así decirlo. Y este sermón que yo había preparado tiene un nombre, se llama Rumores de Esperanza. ¿Por qué? Porque quiero contrastarlo con los rumores que hay en el principio y con los rumores también que hay acerca de la vida de Herodes, ¿cierto? Y de Herodías. Entonces voy a volver a leer, muchas gracias, estos 3 versículos que leímos, 14, 15 y 16. Dice, oyó el rey Herodes
la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, o sea, estaba teniendo fama Jesús. ¿Y por qué lo oyó Herodes? Porque él era gobernante en la área o en el territorio en donde Jesús se estaba moviendo, que era Galilea, ¿cierto? Y dijo esto Herodes cuando escuchó: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Nuevamente Marcos nos está invitando a reflexionar acerca de esta palabra, resurrección. Primero con un hecho concreto, Jesús resucitó a una niña, pero ahora el testimonio de una persona que lo pone de nuevo ahí, ¿cierto?, en nuestra atención. De nuevo está hablando de resurrección. ¿Por qué? Ha resucitado entonces este Juan el Bautista de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros más decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Todos alguna vez hemos escuchado rumores, ¿o no? De cualquier cosa, de una circunstancia, de alguna persona. Incluso hemos creído esos rumores, incluso a veces hemos participado de propagar ciertos rumores. Y esto no siempre es con mala intención. A veces un rumor tiene que ver simplemente con decir alguna opinión o alguna idea acerca de alguien o acerca de algo que no sabemos cómo comprobar si es cierto o no, o de dónde realmente vino. No, yo escuché que, no, me dijeron que, yo supe que, tenemos esa frase nosotros, ¿cierto? De hecho, a mí me pasó esto esta semana. Algunos saben que yo estuve con una pequeña lesión, ¿cierto?, en el nervio ciático, en mi espalda, y estuve con teletrabajo. Y volví esta semana a la oficina. Y algunos compañeros me saludaban y me decían, oye, qué bueno que estáis bien, ¿cómo estáis de tu hernia? Y yo le decía, pero si nunca tuve hernia. No, sí, a mí me contaron que tú tenías una hernia en la espalda y que por eso estabas súper complicado. Le dije, no. Entonces, en verdad, ocurre esto, simplemente ocurre, no podemos librarnos de esto siempre ocurre. Y en la antigüedad tampoco esto era muy distinto. De hecho, estuve yo leyendo y una persona decía que en la antigüedad la gente que estaba en los grandes cargos contrataba muchas veces a gente sorda. ¿Saben por qué? Porque no querían que se propagaran rumores. Ahora, obviamente, yo no sé si eso es verdad, le resultó, ¿ya? Pero eso ocurría. ¿Y por qué estoy mencionando esto acerca de los rumores? Porque lo que acabamos de leer acerca de Jesús, lo que dice Herodes, lo que dicen ciertas personas, son rumores acerca de la persona de Jesús. Hay 3 rumores principales que Marcos nos describe en el relato. ¿Se acuerdan? El primero es que Herodes dijo, este es Juan. No, este es Juan el Bautista. ¿Cierto? Eso es un rumor. Él sabía dónde lo escuchó, alguien le contó específicamente, no, esto estaba ahí, ¿cierto? Dando vuelta y él pensó eso. Quizás lo que le contaron a él acerca de Jesús le trajo eso a su mente. Este Juan, quizás, no sé. Otro rumor era que era Elías. Y para los que a veces quizás no puedan conocer tanto de la Biblia o se nos olvidó simplemente, Elías era un profeta del Antiguo Testamento que era muy especial porque fue uno de los profetas que la palabra describe que no murió. De hecho, había sido llevado en unos carros de fuego hacia el cielo. Y también la escritura dice también en Miqueas, usted después lo puede leer ahí, en Miqueas 4:5, si no me equivoco, Miqueas 4:5, que Elías debía regresar antes del día del Señor, cuando sería restaurado el reino de Israel. Entonces las personas veían a Jesús haciendo todas estas cosas, grandes obras, y predicaba con autoridad y enseñaba y la gente lo seguía y decía, no, este es Elías porque entonces va a venir el reino de Dios, todo va a ser restaurado. Entonces algo se encendía en sus corazones. Cuando escuchaban acerca de esta persona, algo pasaba. Asimismo nosotros a veces cuando hemos escuchado acerca de historias de otras personas que nos cuentan acerca de lo que Jesús ha hecho en sus vidas o incluso lo vemos, también pasan cosas en nuestros corazones. También hay esperanzas que son, por así decirlo, que despiertan. Tal vez Jesús puede hacer realmente esto por mí. Tal vez Jesús sí puede restaurar esta relación, o este matrimonio, o este problema que tengo en mi trabajo, o esta enfermedad. También se despiertan esperanzas. Y el último rumor era un poco más general. Y decían simplemente Jesús es un profeta. Es un profeta del Antiguo Testamento. Está hablando y proclamando y haciendo las mismas cosas. Y por supuesto nosotros vemos que Jesús no es Juan. Son 2 personas diferentes. De hecho, Juan bautizó a Jesús.
También vemos que Jesús no es Elías, porque Marcos nos menciona que es el Hijo de Dios, y nosotros lo hemos estado viendo acá, ¿cierto? Distintos episodios, que Jesús es distinto de Elías. Y también, por supuesto, sabemos que Jesús no es un profeta del Antiguo Testamento. Pero lo que sí Marcos quiere que veamos es que hay una continuidad en todo esto. Hay una continuidad en el mensaje desde el reino de Dios. Hay una continuidad en las grandes cosas, en las grandes obras que hacían tanto estos hombres como también Jesucristo. Y también hay una continuidad en algo que a veces pasa por alto y que no nos gusta mucho, que es el sufrimiento. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron, Juan sufrió incluso la muerte, como vemos acá, y Jesús también habría de sufrir la muerte, el rechazo, como ya hemos visto, oposición, incluso de su propia familia. Entonces, ¿hay cosas que son similares entre Jesús y los profetas? Sí. ¿Hay cosas que son similares entre Juan el Bautista y Jesús? Sí. ¿Entre Elías y Jesús? Sí. Pero no es porque sea la misma persona. Entonces, en los rumores hay un tanto de verdad, pero también hay mucho que está equivocado, erróneo. Por ejemplo, en mi caso, mis compañeros sabían que yo estaba enfermo de algo de la espalda, pero la parte equivocada era que ellos decían que era una hernia, cuando en verdad no era una hernia. Entonces, lo mismo, Jesús es un profeta, por supuesto, pero no es un profeta del Antiguo Testamento, tampoco es Juan el Bautista y tampoco es Elías. Pero sí hay una continuidad en el mensaje. Y esto es importante que nosotros lo consideremos, porque Marcos entonces nos está enseñando que cuando la gente se encontraba con lo que Jesús hacía o decía, estas cosas venían a su mente, porque conocían la promesa del Señor de la restauración del reino de Dios. Entonces, para ellos, por supuesto que se ilusionaban, algo estaba pasando, algo grande que nunca antes habían visto y que por supuesto siempre habían estado esperando. No quedaban indiferentes a esto. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto pequeñito, de estos 3 versículos? Para seguir avanzando. Que Marcos, en primer lugar, ya lo dijimos, pone nuevamente en nuestro imaginario la resurrección. Incluso lo hace de una manera bastante irónica, porque ¿quién habla de la resurrección acá? Herodes. ¿Herodes menciona la resurrección? ¿No es Jesús? Es una persona que aparentemente es antagonista al reino de Dios. De hecho, en estricto rigor, Herodes no era un rey. Marcos lo menciona como un rey porque quiere hacer el contraste entre cómo es un gobernante del mundo y cómo es el reino de Dios. Él era un tetrarca, pero Marcos lo menciona así porque está haciendo este gran contraste. De hecho, vamos a ver acá que Herodes hace como una fiesta y da alimento y hay de todo, me imagino, y él invita a toda su camaradería, por así decirlo, a todos sus amigos de la élite política de la época, y los quiere impresionar, ¿cierto? Y todo se trata de él, de su orgullo, de su grandeza, pero después vemos que Marcos lo contrasta con un gran milagro que ocurre después, que es la alimentación de los 5.000. ¿Y Jesús lo hace para su propia gloria, como Herodes? No, lo hace para atender a aquellos que necesitan. Entonces, está haciendo también grandes contrastes Marcos con Herodes. Entonces, lo primero es que si bien los rumores acerca de Jesús siendo Juan el Bautista, o Juan el Bautista levantándose entre los muertos, o siendo Elías, no son correctos, hay algo que sí es correcto, es que tal vez Jesús sí puede vencer la muerte. Y esto es algo que Marcos está poniendo en nuestra mente, en nuestros corazones. Lo segundo es que a veces podría pasar desapercibido, pero uno dice como, ay, qué tonto Herodes, ¿cómo lo confunde a Juan con el Jesús? ¿Cómo no se da cuenta que son personas distintas? Pero en verdad esto es algo interesante, amigos. ¿Por qué? Porque imagínense que Herodes conocía de Jesús y de Juan el Bautista y él podía ver una continuidad, similitudes. Entonces esto nosotros también debemos pensar, por ejemplo, ¿qué ocurre en la mente de las otras personas cuando ven nuestras vidas? ¿Les resuena a Jesús? ¿Se parece a Jesús? Cuando alguien ve tu vida, tu forma de vivir, tu forma de trabajar, tu forma de relacionarte, puede igual como Herodes confundirse y decir, ¿esta persona será cristiano? ¿Será creyente? ¿O piensa otras cosas? Eso también para nosotros es un llamado de atención. Y es que la forma en que vivimos también es importante. Porque resuenan cosas en otras personas también. Y el llamado a nosotros es hacer conforme a Jesucristo. Por lo tanto, como vivimos también, debe ser un reflejo de Jesús.
Vamos a seguir avanzando. Y acá hay otro rumor, que era el rumor de la historia escandalosa de Herodes. ¿Ya? No voy a volver a leer el texto porque es bastante largo, pero vamos a ir viéndolo de a poquito. Y hoy nosotros vemos que existen muchos medios de comunicación, ¿cierto? De hecho, con las redes sociales han crecido mucho más. Y hay historias que siempre se cuentan, y hay historias que son las que más venden. ¿Y cuáles son las historias que más venden? Las historias que tienen involucradas, ¿cierto?, cosas escandalosas. A la gente le gusta leer la copucha. Las cosas escandalosas de cuando falló tal persona, dijo tal cosa, tal político, tal famoso, o se metió con cual otra persona, mira, lo engañó. No, le encanta a la gente saber esas cosas. Cosas escandalosas de líderes, ¿cierto?, y de política incluso. Y si juntamos todas estas cosas, de esto se trataba esta historia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a el pasaje, dice que Juan el Bautista, que era un profeta bastante particular, lo vimos en el capítulo 1, ¿cierto?, que se vestía con pieles de camello, comía langosta y miel, vivía en el desierto, ¿ya? Era alguien célebre, pero igual es extraño. Como que a la gente le llamaba la atención la vida de Juan, pero igual lo encontraban un tanto como extraño. Era una persona extraña que vivía en el desierto, hablaba cosas raras, bautizaba personas. Entonces este Juan había denunciado públicamente el pecado de este tetrarca, de este gobernante que era Herodes. Y nosotros lo podríamos pasar por alto, pero estuve también leyendo acerca de esto, y un historiador que también es muy famoso, que se llama Flavio Josefo, uno de los historiadores más famosos del primer siglo, menciona también acerca de esta historia. Y en verdad era mucho más escandaloso de lo que nosotros vemos en Marcos. Porque uno dice, bueno, acá, le quitó la esposa a su hermano. Eso era el gran escándalo, que ya es escandaloso, por supuesto. Pero Flavio Josefo nos cuenta que Herodías era la sobrina de Herodes. O sea, era la sobrina de su hermano también. Pero era su sobrina y él le quitó la sobrina que era esposa de su hermano. O sea, era algo que ya verdaderamente era absurdo de lo bizarro. Y parece que esta familia, los herodianos, que también son mencionados en los evangelios, solían hacer estas cosas porque querían concentrar el poder y que nadie más tuviera otra descendencia y querer siempre ellos ser los dueños, ¿cierto?, de estos privilegios y de estas posiciones, de estos altos cargos, ¿cierto?, que habían sido asignados a su familia por los romanos. Entonces, era una historia bastante extraña y habían, por supuesto, muchos rumores acerca de esto. Imagínense, la gente, yo creo que hacía festines pelando y hablando acerca de los herodianos, de cómo, mira, sí, su sobrina, mira lo que... Y así empiezan, ¿cierto? Entonces, Juan había denunciado esto públicamente. Pero habían dos actitudes distintas acerca de esto. Herodes, aparentemente, no le gustaba este mensaje, como dice ahí, pero lo que sí le gustaba era escuchar a Juan. Es bastante raro. No le gustaba que le dijeran su pecado, nunca quiso arrepentirse de eso, no cambió, pero le gustaba escuchar a Juan. De hecho, dice acá que él lo había apresado y que él lo iba a visitar para escucharlo y se asombraba de las cosas que decía. Pero estaba ahí, no había arrepentimiento. Le encantaba escuchar a Juan, pero no cambiaba nada en su vida. Y la otra actitud era un poco ya más violenta, más ruda, ¿cierto? Que era la actitud de Herodías, donde ella buscaba, dice la palabra, muchas veces buscó matar a Herodes, pero Juan no se lo permitió. Entonces, esto también para nosotros es algo que nos invita a meditar. ¿Cómo es nuestra actitud ante el llamado de arrepentimiento que Dios nos está haciendo? Nos gusta escuchar la palabra, venir a la iglesia, cantar, hacer amigos, juntarnos, comer cositas ricas, pero en verdad a veces no cambian muchas cosas en nuestra vida. Y eso es algo igual que debemos detenernos a meditar, porque si no estaríamos siendo como Herodes. Seguimos viviendo nuestra vida, nuestra pinta, pero nos encanta escuchar y maravillar y los mensajes y leer libros y escuchar a tal o cual predicador que más nos gusta y cantar ciertas cosas, pero en verdad nuestra vida sigue una y otra vez en pecado. Y esto es peligroso, querido. Es peligroso porque en verdad, si bien el problema de Nazaret fue la incredulidad, el problema de Herodes fue la falta de arrepentimiento. Y esto es lo que Marcos también nos puede decir acerca de este personaje, que también puede hablar mucho acerca de nosotros.
Y la otra actitud, yo creo que es mucho más evidente, cuando somos totalmente contrarios al mensaje de Dios y a la iglesia, y nos carga todo. No, esos canutos me tienen hasta acá, ¿cierto? Siempre vienen, predican en la calle, me despiertan el domingo cuando yo quiero dormir. Siempre hay compañeros de trabajo incluso que me dicen eso. No, y me carga que vengan y prediquen, andan en la calle, meten bulla con su guitarra, y yo estoy cansado, quiero dormir, y hablan puras cabezas de pescado. Entonces, lo mismo, nosotros también a veces podemos tener esa actitud. Yo no sé si tú estás acá porque alguien te invitó a venir o te gusta venir, si ya conoces del Señor o no lo conoces, pero estas son dos actitudes que en verdad, como vemos acá, lo único que conducen es a pecado y a muerte. Pero el Señor está siendo misericordioso al llamarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que a nuestra cultura no le gusta, porque implica no solo decir, ay, lo siento, perdóname. El arrepentimiento implica un cambio de dirección. Un cambio de dirección. De hecho, la palabra en griego es metanoia o metanoia. Es un cambio de dirección. Yo iba hacia acá y entonces ahora voy en otro rumbo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, los cristianos estamos llamados a vivir siempre, continuamente en arrepentimiento. Yo no me arrepiento una vez. Mi vida es ese proceso de caminar en otro rumbo, en el rumbo que Dios me está llamando a caminar. Vamos a seguir avanzando. La historia continúa con algo que yo dije, cuando uno lo lee, dice, ya, esto es el colmo. Después del cumpleaños de Herodes, Herodías había tratado muchas veces a esta mujer de matar a Juan, no podía, pero se aprovechó de que en esta fiesta, en esta gran fiesta de cumpleaños de Herodes, con todos sus grandes invitados, planificó algo. Y planificó que su hija fuera a danzar adelante de estas personas, ¿cierto? Para poder ganarse de alguna forma como el favor, o que alguien tuviera alguna reacción de que a ella le pudiera beneficiar. Y ella usó a su hija, y no podemos ser tampoco tan ingenuos, porque esto no es un baile como de kinder, ¿cierto? Donde hace una presentación, una coreografía, y le mostró al papá y todo, ah, bravo, qué bonito. No se trata de ese baile. También, si uno lee en Josefo, el historiador, también menciona acerca de esto, y también menciona que era un baile que tenía netamente una connotación sexual. Era una danza provocativa, erótica, sensual. Entonces, ella usó a su hija y la expuso incluso hasta llegar a ese punto. Y nosotros también podemos meditar a eso. ¿Hasta qué punto somos nosotros capaces de llegar para cumplir nuestros propios deseos muchas veces? Utilizamos a otras personas de esta forma. Entonces también Dios nos está llamando a meditar acerca de aquello. Y esta persona entonces se gana el favor de Herodes. Y Herodes, me imagino también ahí con trago, emocionado por su fiesta, con todas las personas, con todo el ambiente que se había formado. ¿Qué hace? Se enorgullece de ella y le dice, ¿sabéis qué? Te ganaste lo que tú queráis. Te doy lo que tú quieras, porque yo aquí soy el rey. Y yo tengo todo el poder, ¿cierto? Entonces ella no sabía, por supuesto, qué pedir, porque yo me imagino que ni siquiera estaba tan enterada de los propósitos que tenía su madre. Y se devuelve, y Herodes obviamente le jura y le promete delante de todos que le va a dar lo que sea. Ella va, se devuelve a su madre y le pregunta qué hago, y ella aprovecha de pedir lo que siempre había estado tratando de hacer. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Ahora sí que sí. Ahora sí que hago lo que yo siempre quise hacer, que es destruir a este profeta. Ya me tiene, pero hasta arriba, hasta la coronilla. Entonces la mujer va a esta niña, le pide eso a Herodes, y aquí hay un detalle que es muy, muy interesante. Marcos nos dice que Herodes se entristeció. Se entristeció cuando la mujer o cuando la niña le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué se entristeció? Porque él estimaba a Juan el Bautista. Dice la palabra más arriba que él decía que Juan el Bautista era un hombre santo y justo. Él sabía que no era una persona cualquiera, Juan el Bautista. Le gustaba escucharlo. Lo respetaba, lo admiraba. Entonces por eso él se entristece. Pero después ocurre otra cosa, que él ya había jurado, había prometido delante de todos sus invitados. Entonces, para no quedar en ridículo, y como alguien que no cumple su palabra, ¿cierto? Él manda a hacer lo que la mujer le pide. Y esto nuevamente nos invita a meditar acerca de muchas veces cuál es la imagen que nosotros queremos dar a otros. Queremos incluso a veces hacer cosas que incluso nos entristecen porque sabemos que no están bien,
pero por no quedar mal, vamos y lo hacemos. Entonces, esto también es una meditación a nuestra forma de trabajar muchas veces, a nuestra forma de incluso estudiar. O como nuestros amigos, ¿cierto? Para que no me digan, soy tonto, soy acá. Nuestra familia incluso. Entonces, Marcos también nos está invitando a meditar acerca de esto. Entonces, no sirve simplemente ser un admirador del mensaje del Evangelio. Porque de igual forma podemos ser presionados por cosas externas o internas incluso para actuar no conforme a ese mensaje. Entonces, podemos aprender, en primer lugar, que si bien Juan era un profeta que anunció a Jesucristo, de hecho Jesús mismo dijo que no hay otro profeta más grande que Juan, que en verdad, no solo porque sirvamos a Dios, va a ocurrir todas las cosas buenas. A Juan le ocurrió, de hecho, lo contrario, lo malo. Injustamente fue puesto en la cárcel, injustamente fue decapitado. Entonces, como decíamos al principio, ¿por qué Marcos pone esta historia acá? ¿Cuál es el punto de colocar una historia que a veces no nos gustaría escuchar, que es de una persona morir por el Evangelio? Y el punto es el mismo. Marcos ya está cambiando un tanto la dirección de su narrativa. Primero es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es este Cristo? Pero luego el cambio comienza a ir así. ¿Qué significa seguir a este Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo? Alguien que sigue a Cristo y que obedece sus palabras. ¿Va a salir todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Ven a Jesús? ¿Todos tus problemas van a ser solucionados? ¿Está diciendo Marcos? No. Está diciendo a veces. Incluso nuestra vida puede correr peligro. A veces incluso podríamos ser rechazados. A veces incluso podríamos correr el riesgo de perder nuestra vida o incluso algo que valoremos, nuestro trabajo, nuestra familia, ciertas relaciones, cierto estatus, posibilidad de hacer negocios, lo que sea. A veces simplemente por seguir a Jesús van a haber cosas que vamos a tener que ser capaces de sacrificar. Suena como algo bastante incómodo, pero en verdad, esto cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y nos maravillamos con Jesucristo y le rogamos que Él nos ayude a seguirle, es verdad que Él puede hacerlo. Entonces, ya para ir terminando, habíamos dicho al principio que el mensaje se llamaba Rumores de Esperanza. Y es un tanto difícil a veces para nosotros mismos incluso participar de estos rumores de esperanza, porque hay cosas que nos afligen. Y si bien Juan el Bautista, Jesucristo mismo, los discípulos de Jesús, de hecho usted puede estudiar un poquito la historia de la iglesia y puede ver muchos mártires también que participaron en esto, incluso los discípulos de los mismos apóstoles. Entonces uno dice, ¿cómo es que esto puede darme esperanza? Y había una palabra clave que mencionamos, que lo dijo Herodes, ¿se acuerdan? Que era resurrección. Y ese es el rumor de esperanza, que es cierto que ya no es un rumor, porque Jesús efectivamente, después lo vamos a ver incluso en el Evangelio de Marcos, resucita, puede levantarse de entre los muertos. ¿Y esto por qué es importante? Porque es una promesa para todos aquellos, ¿cierto?, que han puesto su confianza y han puesto su lealtad a Jesucristo. Vale la pena, queridos, cualquier sacrificio, con tal de ser levantados como Jesús, ¿cierto?, y participar de su gloria. Y Marcos nos está invitando no solo a participar de la gloria de Jesús, sino que también de los sufrimientos de Jesús. Es algo que es incómodo, pero es algo que el mensaje nos está invitando a pensar. Entonces, la manera en cómo vivimos, dijimos al principio, es importante, porque puede reflejar o no reflejar a Jesús. También que lo que acabamos de decir, que seguir a Jesús no es un camino de rosas, o como le gustaba decir a un pastor que yo conocí, que también estuve muchos años en esa iglesia, el Evangelio no es de dulces y chocolates, decía él. No se trata siempre de dulce y chocolate. Y lo último que me gustaría mencionar es que no basta con estar familiarizados con el mensaje. No basta solo con que nos guste escuchar
Qué bonito que habla ese pastor. Qué bonito ese mensaje. Qué bonita esa canción. Qué bonito tiempo tuvimos con los hermanos en la iglesia. Porque en verdad el Evangelio nos está llamando al arrepentimiento constante en nuestra vida. Y es difícil porque es desaprender todo lo que a veces nuestra cultura, nuestro propio pecado nos ha enseñado para adoptar esta forma de vivir. Que a veces incluso podría llevarnos a vivir una vida de sacrificio y sufrimiento. Pero Marcos nos está diciendo entonces que la muerte, el sufrimiento, los sacrificios no tienen la última palabra, sino que en verdad es la fe, la esperanza, el amor, la resurrección, la nueva creación, lo que realmente triunfa al final. Y la historia del Evangelio es una historia así como épica, ¿cierto? De este rey que sufre, que muere y que al tercer día resucita. Y es el mismo destino que tienen cada uno de sus seguidores. A veces nosotros también vamos a sufrir, queridos. Distintas cosas, enfermedades como yo mismo, aflicción en nuestros corazones, relaciones rotas, podremos estar quebrados incluso económicamente. Nos pueden pasar millones de cosas, pero Marcos nos está invitando a participar de la gloria de Jesucristo, de la resurrección, de la nueva vida. Y esto no es algo que es simplemente para el final, sino que hoy podemos comenzar a vivir conforme a esta fe. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, mas no pudo ser silenciado. Su mensaje siguió creciendo, y más voces fueron llamadas por Dios para ser profetas de su reino. La solitaria voz que una vez clamó en el desierto, luego se transformó en cientos de voces, que anunciaron el reino de Dios y a Jesús resucitado, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Entonces Marcos nos está invitando a participar de la misión, de ser aquellos que propagan rumores, pero rumores de esperanza, rumores acerca de Jesús, rumores acerca del perdón de pecados, rumores acerca de que Jesús puede vencer cualquier enfermedad, incluso la muerte. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé de su gracia para poder participar de esta misión y ser aquellos que pueden esparcir estos rumores de esperanza acerca de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por esta historia, Señor. Que incomoda, Señor, si sabemos, incomoda nuestros corazones, Señor. Porque valoramos mucho nuestra vida, Señor. Valoramos mucho lo que tú incluso nos has permitido vivir y tener, Señor. Pero te pedimos que podamos ver más allá, Señor. Podamos ver tu gloria, Señor. Podamos ver, Señor, que cada sacrificio, que cada sufrimiento vale la pena, Señor. Y que en verdad es tan pequeñito, Señor, sabiendo que tú nos has invitado a participar de tu reino. Señor, danos tu gracia, Señor, para ser aquellos que no hablan muerte para otras personas, Señor. Que no desean el mal para otros, Señor. Sino que en verdad hablan de ti y de tu palabra, Señor. De tu poder para perdonar pecados, para transformar vidas, Señor. De tu poder, Señor, para sanar, para proveer para aquellos que no tienen, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida, Señor, que tú también viviste en este mundo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos, Señor, como iglesia. Amén.